El último video que hice fue sobre la simiente de la serpiente. En ese video di a conocer las pruebas del por qué Caín no es hijo de Satanás y también el por qué no tenemos que creer en esa doctrina. Pero en el mismo video, en el minuto 1:25, también mencioné que si hay algo llamado la simiente de la serpiente. Pero como dije, no es como esta doctrina de la simiente de la serpiente lo plantea, diciendo que Satanás fornicó con Eva y que de ahí nació Caín. Bueno, entonces si no es así, ¿cuál es el verdadero significado de la simiente de la serpiente? Veamos, Génesis 3:15. Aquí Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú, o sea la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón. Bueno, el significado de esta profecía, porque en realidad es una profecía, como bien sabemos, no tiene nada que ver con que Caín haya sido hijo de Satanás, sino que significa una promesa de salvación que vendría de la descendencia de la mujer, es decir, el nacimiento de Jesús, nuestro Mesías, el cual nació de una mujer y venció a la serpiente o a Satanás en la cruz del Calvario. Ahora, si el versículo menciona la descendencia de la serpiente o la simiente de la serpiente, ¿cuál vendría siendo esta descendencia o qué significado tiene esta descendencia? En realidad, de acuerdo con la teología, la simiente de la serpiente tiene un significado espiritual. ¿Por qué? Porque se le considera la simiente de la serpiente a todo el pecado que recayó en la humanidad cuando Adán y Eva pecaron por culpa de la serpiente, y también a toda la maldad que hay en el mundo. Y no solo representa eso, sino también todo aquel que practica lo malo y vive para pecar sin arrepentirse, forma parte de lo que llamamos la simiente de la serpiente. Por esa razón, la descendencia de Caín se la considera como un ejemplo de lo que es la simiente de la serpiente, ya que de la descendencia de Caín no existió ningún justo ante Dios. Y la serpiente, como sabemos, es la causante del pecado original y la culpable de que el pecado exista en nosotros. Primera de Juan capítulo 3 versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Como dice el versículo, no como Caín, que era del maligno. Caín fue el primer asesino de la historia. Caín, al hacer lo que no es bueno ante los ojos de Dios, terminó rechazando a Dios mismo y abrazó a las tinieblas matando a su hermano. En cambio, Abel es considerado como alguien justo ante los ojos de Dios, según el texto que leímos. Algo similar Jesús le dice a los fariseos en Juan capítulo 8 versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir y sus obras quieren hacer. Ustedes son de su padre el diablo, aquí Jesús les dice. Es decir, una persona, al negarse a hacer la voluntad de Dios, por querer satisfacer los deseos de su carne y seguir los malos caminos, ya es considerado espiritualmente como un hijo de Satanás. No si antes se arrepiente, claro está. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. También en otro versículo Jesús les dice, en Mateo capítulo 12 versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Y en otro versículo también dice, en Mateo 23 capítulo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Aquí vemos cómo Jesús representa como serpientes y víboras a aquellas personas impías. Y algo similar también sucede con Satanás, que se lo representa como una serpiente cuando ingresó al huerto del Edén. Así que este es el significado de la profecía de la simiente de la serpiente, la división espiritual entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás, donde los hijos de Dios representan a la simiente de la mujer y los hijos de Satanás representan a la simiente de la serpiente. Y el nacimiento de un hijo que vendría de la simiente de la mujer, el cual vendría siendo Jesús, nuestro Mesías, quien aplastaría a la serpiente y la derrotaría. Colosenses capítulo 2 versículo 15. Él, Jesús, venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz. Y bueno, hermanos, eso fue todo el video. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga.